Buenos días, bienvenidos, gracias por vuestra presencia en la rueda de prensa que se ha convocado desde el Ayuntamiento a fin de dar cuenta, como viene siendo habitual, del contenido de la convocatoria de la sesión plenaria que con carácter ordinario se celebrará el próximo día 1 de marzo, lunes, a las 10 horas, mediante convocatoria presencial que se ha cursado a todos los corporativos en base a la rebaja de las medidas exigidas por la Consejería de Sanidad y, por tanto, como decía, el Pleno se celebrará presencialmente, como venía haciéndose con carácter previo al nivel 3 que se nos impuso hace 2 meses. En este sentido, decirles que más allá de los habituales puntos del orden del día relativos a la aprobación del acta de la sesión anterior, en mociones, ruegos y preguntas y demás, o asuntos sobrevenidos, en el orden del día que será sometido a votación consta de 8 puntos. Voy a pasar a dar cuenta seguidamente de cuáles son y cuál es su contenido. Uno de ellos, que además forma parte de los siguientes 5, es decir, son 6 en total, son relativos a la ejecución del vial, que además está incluido en el plan de tormentas, que va desde la rotonda de los donantes de sangre en la Avenida de los Estudiantes hasta la Avenida del Vino, lo que es la calle Rafael Llamazares, que tendrá en su día una urbanización con características similares a la que le antecede, que es la calle Ciudad Real. Es decir, doble calzada en 2 sentidos de marcha en cada una de ellas y que se prolonga, como digo, desde esa rotonda hasta la Avenida del Vino. Para continuar con el procedimiento administrativo necesario, hay que iniciar los expedientes de justiprecio de todos aquellos propietarios que se ven afectados por la ejecución de ese vial y que hasta hoy pues no han formalizado convenios o acuerdos con este ayuntamiento. En este sentido, se inician 6 expedientes individuales para cada uno de los propietarios, que paso seguidamente a referir. El primero de ellos se afecta a Aldi, el supermercado que está cerrado porque cesó la actividad hace tiempo, que se ve afectada esa parcela en una superficie de 91,68 metros. Si bien con Aldi se ha llegado a un acuerdo que se contiene en la propuesta que será sometida a votación en cuanto a la cesión gratuita al ayuntamiento de esa superficie para poder disponer la ejecución del vial. El siguiente punto del orden del día será también otro tema relacionado con lo mismo. Se trata de la parcela contigua a la anterior, que se ve afectada en 2.589,06 metros. Siguiendo el mismo orden y a continuación de la referida, ya en la calle Rafael Llamazares, nos encontramos con otra parcela que se ve afectada en 284,92 metros cuadrados, siempre en la margen izquierda de esa calle, dirección Avenida de las Tinajas, y finalmente en ese margen también otro expediente que la parcela se ve afectada en 331,29 metros cuadrados. En la margen derecha hay otro propietario afectado con una superficie de 16,76 metros cuadrados y finalmente, en ese mismo sentido, otra parcela con una superficie afectada de 18,16 metros cuadrados. Todos estos puntos del orden del día, salvo el primero por ese acuerdo al que me refería, consisten en abrir expedientes individuales a cada propietario a los fines de determinar el justiprecio de las superficies afectadas por la ejecución de esa infraestructura y, por tanto, a partir del acuerdo que se adopte en el Pleno, los propietarios serán requeridos para que presenten a su vez la hoja de aprecio en la que entienden que es el valor de la superficie afectada. Igualmente, ya concluidos esos puntos que son los que se refieren a un mismo origen o causa, continuará también otro punto, que es la aprobación de modificación presupuestaria por suplementos de crédito número 2 del ejercicio 2021. Se trata de una modificación presupuestaria a fin de satisfacer una serie de facturas que se devengaron en el ejercicio 2020 y que, por tanto, es lógico que sean satisfechas con el presupuesto de ese ejercicio, y en base al remanente de tesorería por la liquidación del presupuesto de ese ejercicio, el importe de 404.276,04 euros se destinará a satisfacer las facturas, como digo, de prestación de servicios o compras que se ejecutaron
en el año 2020, que no dio tiempo a contabilizarlas al cierre del ejercicio en los últimos días del mes de diciembre del año pasado y que, por tanto, ahora con ese superávit o parte de ese superávit se destinará a atender ese pago. Y otro punto del orden del día, que será el final, más allá, repito, de los que puedan entrar por causas sobrevenidas o urgencias, pero estos son los que serán sometidos a votación, se tratará de la aprobación de la modificación presupuestaria por créditos extraordinarios número 3 del ejercicio 2021. Este acuerdo tiene una importancia económica sustancial por cuanto que asciende a 1.525.327,53 euros y que será satisfecho en base a la financiación, como digo, de aportación de créditos extraordinarios en base al superávit del ejercicio 2020. En este sentido, voy a pasar a enumerar el destino de las cantidades que conforman el importe total antes referido. 62.000 euros de esa modificación presupuestaria estarán destinados a la ejecución del proyecto de musealización del Aula de la Naturaleza en El Peral, es decir, donde están el antiguo edificio de los Baños del Peral, que ha sido reconstruido. En su interior se ejecutará una musealización cuyo coste está presupuestado en ese importe. Por otro lado, 300.000 euros se destinarán a la mejora de la movilidad urbana con la fase 2 de la calle Torrecilla, que nos permitirá previsiblemente que antes de que concluya la legislatura haya sido urbanizada en su totalidad. Ya se aprobó la ejecución de la fase 1, con la fase 2 prácticamente vendríamos a completar la totalidad de esa vía pública con una mejora de la calidad urbana claramente ostensible, dado el tránsito que esa vía pública tiene de entrada y salida de Valdepeñas y que además con esta modificación presupuestaria, repito, nos permitirá no dejar en fases la ejecución, sino que será una continuación y podremos hacerla y ejecutarla en su totalidad, insisto, en este particular. Por otro lado, habrá 120.000 euros que estarán destinados para ejecutar un proyecto de plazuela ajardinada en los exteriores de la Casa de los Vascos de Valdepeñas, adquirida por este ayuntamiento, la casa del siglo XVI ubicada en calle Real con calle Cervantes, pues toda en la parte posterior, que no tiene la edificación histórica. En esa parte se pretenderá ejecutar o se pretende ejecutar una zona ajardinada que estará abierta para uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas de la zona. Igualmente, se procederá a través de otro proyecto de reforma de edificio municipal en el Paseo de la Estación, el antiguo edificio de Manserja, que será remodelado para destinarlo a centro de educación de adultos, con una cuantía de ese proyecto de 150.000 euros. Se pretende que el centro de adultos, que se ubica hoy en el polígono industrial, al final de la Avenida de los Estudiantes, pues es un lugar ciertamente lejano para las personas mayores que utilizan el servicio del centro de adultos. Pues con este proyecto lo que se pretende es reubicar ese centro en el casco urbano, donde se permita una accesibilidad y una distancia muchísimo menor. Eso permitirá en su día, y ya lo anticiparemos cuando corresponda, que al quedarse vacío el edificio actual del centro de adultos en el polígono industrial, nos permitirá la reubicación de la policía local en ese edificio en su momento, y a la vez esa reubicación de policía local permitirá que se puedan ampliar los almacenes del servicio de obras municipales en el lugar en el que ahora ocupa la policía local. Por otro lado, dentro de ese 1.525.000 euros, habrá otros 300.000 euros destinados al proyecto del velódromo fase 4 y mejoras en el barrio de Consolación. Esto nos permite, igualmente que hablaba antes de la calle Torrecilla, que el proyecto del velódromo prácticamente quede concluido con esta financiación. Otra financiación para el proyecto que forma parte de esta modificación presupuestaria es una cuantía de 76.374,50 euros, consistente en la reforma del local existente en la salida del Peral, antiguo edificio que había de Bodegas Luis Mejía, un edificio nuevo que ahora está al principio entre calle Magdalena y salida del Peral. Pues ahí hay una cesión de un local de 300 metros cuadrados que se destinará
a sede de los sindicatos agrarios que actualmente vienen ocupando el edificio del Manserja al que antes me refería. Se procederá a su remodelación por importe de 76.374,50 euros y cerraremos la cadena de la que hablaba antes, reubicando el centro de adultos y los sindicatos. A la vez, dentro de ese 1.500.000 euros de la modificación presupuestaria, ya como conceptos menores, pues aparecen 8.500 euros destinados al pago de arrendamientos de una nave que ha precisado la Concejalía de Festejos, suministro de material por 1.053 euros y trabajos de estructura navideña con botellas recicladas que asciende a 7.400 euros. Y finalmente, dentro de ese 1.500.000 euros de los que hablaba, recordar que también forman parte de ese 1.500.000 euros, 500.000 euros que serán destinados estrictamente a subvenciones al pequeño comercio, hostelería y cualesquiera otras actividades menores afectadas directa o indirectamente por la pandemia del COVID-19. Decía que son 500.000 euros que se destinarán a ese concepto a través de esta modificación presupuestaria. En cuanto a ese sector, recordar también que ya se anticipó y así se formalizará en su momento la exención de las tasas de basura y la exención de la ocupación de la vía pública o del dominio público. Por tanto, estos 500.000 euros se suman a las ayudas que desde el equipo de Gobierno se diseñaron para los sectores afectados por la pandemia. En principio, como decía, estos son los asuntos que serán sometidos a votación y a debate en la sesión plenaria ordinaria convocada, sin perjuicio de que pueda, como también advertía, incorporarse algún otro en base a su carácter de urgencia. Atendemos a las preguntas de los medios de comunicación. Cadena SER le pregunta, que ha comentado que el actual centro de adultos albergaría la comisaría de la Policía Local. ¿Cuándo podría ser una realidad y tiene algún cálculo de lo que podría suponer presupuestariamente hablando? Bueno, en principio la idea sería que para el próximo curso 2021-2022 el centro de adultos comienza a funcionar, a ser posible, en el edificio del Paseo de la Estación. Eso conllevaría la desocupación del edificio de la Avenida de los Estudiantes y a partir de que se tome posesión material de ese edificio, obviamente el propio servicio de policía tendrá que analizar sus necesidades para adecuarlo a ese servicio que es sustancialmente diferente al actual. Sin conocer al detalle esas necesidades, obviamente sería un atrevimiento por mi parte anticipar o aventurar qué necesidad económica habría para la remodelación, que entiendo que no sería sustancial económicamente, aunque ya lo de sustancial económicamente es relativo, porque algo habrá que hacer y habrá que hacerlo bien. Por tanto, la idea sería que para el ejercicio 2022-2023 Policía Local pudiera estar reubicada o comenzar a reubicarse en ese edificio. Una pregunta de Onda Cero. El abandono de la interprofesional de la denominación de origen Valdepeñas, de las organizaciones que representan a los productores, deja a este órgano en una compleja situación. ¿Preocupa su futuro al Ejecutivo, aunque no es competencia municipal y por sus repercusiones que tiene para la ciudad? ¿Se está haciendo alguna gestión de mediación en este caso? Bueno, personalmente debo de responder desde dos ópticas. Una, como persona y como ciudadano de Valdepeñas, residente y nacido en esta localidad, me preocupa enormemente a nivel personal lo que suceda en la denominación de origen, porque entiendo que puede afectar a su prestigio y sobre todo a su funcionamiento ordinario y adecuado. No es competencia municipal, decía la propia pregunta, y obviamente desde el punto de vista formal y oficial no corresponde al equipo de Gobierno interferir en decisiones o la gestión de otros órganos que no son o pertenecen a su estructura orgánica. Sin perjuicio de lo anterior, obviamente es responsabilidad del área de Gobierno, del área de promoción económica y de la concejalía que presido, además, tratar de ayudar en lo que sea posible para gestionar y colaborar en la solución del conflicto. Obviamente lo que se esté haciendo o no se está haciendo me deben permitir que no lo anticipe públicamente.